Buenos días, jóvenes de los 4 campus de la Universidad Maya, Campus Tapachula, Campus Tuxtla, del hermoso estado de Chiapas, del campus de Mérida, del estado de Yucatán, y aquí transmitiendo desde Cancún, a todos los chicos también del campus Cancún. Bienvenidos a esta su ya prácticamente cuarta semana. Módulo de la materia de introducción al estudio de derecho. Hoy sábado 6 de noviembre de 2021. Qué rápido se va el tiempo. Recuerdo cuando estábamos todavía empezando la primera semana y ya estamos arrancando con la cuarta semana, o sea, la cuarta clase. Ya tienen en plataforma su actividad de la cuarta semana. Solamente a ver quién tiene ahí. Tomen nota de lo siguiente. La próxima semana, hablando del día sábado 13 de noviembre, vamos a tener el examen final. Por lo tanto, su actividad, la quinta actividad, el quinto cuestionario, va a estar abierto 2 días antes del sábado. Desde el jueves se va a abrir, cierra el viernes, y ya el sábado tenemos clase, y posteriormente a la clase, creo que tienen otra, ya que concluyen sus clases, pues procederán a responder sus exámenes finales. ¿Qué van a estudiar del examen final? Lo que vimos en la tercera y cuarta semana. O sea, la síntesis 3 y 4. Puede ser el 34, 3 y 4. Ahí van a estudiar para su examen final. Lo que viene en la síntesis de la quinta semana va a ser únicamente para el cuestionario. No va a entrar en el examen final. Entonces, tomen nota 3 y 4. O sea, síntesis 3, síntesis 4 para estudiar para el examen final de la próxima semana. Su actividad de esta cuarta semana abre hoy y va a cerrar miércoles, si no me equivoco, según chequen en la plataforma, para que tengan jueves y viernes para contestar su quinta actividad, porque es anticipada. Ya el domingo, la plataforma ya debe de haber calificado todo y tener sus calificaciones en la plataforma de lo que obtuvieron en este examen final, para que así las coordinaciones correspondientes, las coordinaciones académicas, puedan procesar las calificaciones ante las áreas de control escolar correspondientes. Y se les recuerda también de que pues el último módulo de este cuatrimestre precisamente estaría empezando una semana después. Por eso hay que tener listas las calificaciones. Ustedes pues tienen, digo, son cuestionarios que la misma plataforma califica. Entonces tomen nota, jóvenes. La cuarta actividad ya está en plataforma. Hoy abrió, cierra hasta el miércoles, si no me equivoco. Y la quinta actividad abriría el jueves. Estamos hablando del jueves 11 de noviembre y cerraría el 12, viernes 12. Ya el sábado 13, clase y el examen final. Tomen nota para que estén, digo, preparados. Siempre hay que organizarse antes. No sé si tengan alguna pregunta, porque ya estamos en la cuarta semana. Y otra cosa, las actividades a partir de esta cuarta y quinta semana son a 25 puntos. El valor de los cuestionarios, 25 puntos. Porque el examen final tiene un valor de 50 puntos. 25 y 25, la semana 4 y 5 son 50 puntos, ¿no? Su examen 50, estaríamos cerrando lo que es el 100% de la calificación. Y ya estaríamos concluyendo nuestro módulo
de 5 semanas. ¿Alguna pregunta? Ariana, Carolina, Natalia, Perla, Juliana, David, Juliana Lisset, Leslie, Rosy, Jesús Ramírez, Jenny, aquí Morales. ¿Alguna pregunta sobre la mecánica de estas 2 últimas semanas? No, profe. Buenos días, profe. No, todo está bien. Gracias. Ah, ok, perfecto, perfecto. Qué bueno, querido, que estemos así en la misma sintonía para que, así como hemos estado trabajando, creo que no ha existido ningún problema. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a escudriñar lo que es la norma jurídica. Vamos a ver cómo está compuesta, tanto en su estructura, su naturaleza y su función o funcionalidad de la norma jurídica. Es muy importante porque los preceptos jurídicos tienen un supuesto que hay que prever. En el caso, por ejemplo, del delito que manejábamos de homicidio, pues dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a una persona. Ahí está la hipótesis normativa. O sea, que si tú incurres en esa conducta de privar de la vida a otra persona, estarías cometiendo esa conducta antijurídica que está tipificada en el Código Penal. Bueno, y ahí también en ese artículo del Código Penal se prevé la sanción para los que cometan o realicen esa conducta antijurídica, que es el homicidio. Entonces, eso es lo que vamos a ver respecto al día de hoy. Me gustaría, antes de entrar de lleno a lo que es nuestra clase de hoy, visualizar en un video aproximadamente 7-8 minutos como introducción a lo que vamos a ver en la clase. El día de hoy me gustaría proyectarles también compartiendo la pantalla la síntesis. Ya incluso tienen sus cuartas síntesis en plataforma, en donde dice las lecturas de apoyo. Ahí está la carpeta de lecturas de apoyo. Ahí está. Y ojo, se les aclara esta situación para que sepan y estén enterados. En la síntesis les menciona la teoría que ahí está plasmada, pero también les remite a una lectura sugerida que también tienen en plataforma. Es una lectura que encontré de la UNAM, que es la norma jurídica, su estructura y función. Entonces hay que estudiar las dos, la síntesis que tienen en plataforma y esa lectura sugerida de la UNAM. Si lo ven, por eso lo puse en la síntesis, es parte de la síntesis esa lectura. Ya no tiene caso que yo esté toda la lectura pasándola a la síntesis, si pueden tenerlo ya en su archivo PDF, esa lectura. Entonces tienen su síntesis de la cuarta semana con su lectura sugerida, que es parte de la síntesis. Échate. No. Bueno, pues vamos a empezar, jóvenes. Solo que por favor le suban el volumen a su celular, a su computadora, porque el audio de este video es un poco bajo, el expositor, digo, pero sí se entiende, pero hay que subir un poquito. ¿Me avisan por favor cuando ya lo puedan visualizar? Ya, profe, ya se ve. Ok, vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos al video funcional que nos explicaremos brevemente la estructura lógica de la norma jurídica. Es que los estudiantes puedan conocer y explicar estos procedimientos a los diversos artículos que leerán en el transcurso de la unidad funcional de educación jurídica. Estos de la mejor comprensión de cada uno de ellos. El
primer lugar, es necesario conocer qué es una norma jurídica. Para ello, hay que seleccionar algunos conceptos para su mejor comprensión. Citando cada regla, podemos definirla como la regla que expresa un deber ser cual, es decir, que confiera cierto acto en carácter de acto jurídico o acto jurídico. Las normas jurídicas que llamaremos de conducta expresan en forma operativa una relación con la moral. Esta relación, al ser conocida por el hombre, se hace para él una exigencia. Para que la norma jurídica tenga carácter como tal, es necesario que se encuentren 4 elementos. Tras tener la generalidad, la legitimidad, la imperativa. Cuando hablamos de generalidad, significa que no se va a aplicar a todo el mundo, como se región, país o mundo. Cuando hablamos de legitimidad, significa que debe emplearse de acuerdo con los procedimientos establecidos. Es decir, que depende de una legitimidad normal, que es que implica la norma, y una legitimidad material, que es en cuanto se considera. En el caso de la imperatividad, radica porque la norma no concede que al igual que la actividad, distingue la norma jurídica del registro de normas, debido a que esta da la exponer una sanción en caso de error. Una vez comprendida la definición de la norma jurídica, pasamos al estudio de la estructura lógica de ella, siendo que no es más que enlazar determinados conceptos de hecho con determinadas consecuencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué significa estos tres elementos? Podemos definirlos rápidamente, siendo que el supuesto de hecho es el conjunto de requisitos establecidos en la norma, en cuya realización se hace de defender la solución de los efectos jurídicos. La consecuencia jurídica son los efectos jurídicos que la norma atribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. Y el nexo es el principio de obligación, es el que enlaza el supuesto de hecho según las distintas maneras de entender el derecho. Para entender esto, por un ejemplo, citamos el artículo 1185 del Código Civil, que es fuente y referencia oficial a la doctrina constitucional. Leemos con atención el artículo diciendo: el que con intención, o por negligencia, o por influencia, ha causado daño a otro, está obligado a reparar. Como podemos observar, encontramos los tres elementos que conforman la lógica de la norma jurídica. Tanto el supuesto de hecho lo compone la primera parte del artículo, donde dice que por intención, o por negligencia, o por influencia, ha causado daño a otro. La consecuencia jurídica se basa en que la persona está obligada a reparar. Podemos observar bien el nexo que se encuentra aquí, que es el conector de tres. Cabe resaltar que no todas las normas que se encuentran en el concepto jurídico evidencian la estructura lógica de la norma jurídica. Algunas se encuentran de manera sobreentendida. De igual manera, existe una doble estructura lógica de la norma jurídica. Esta no ocurre en todas las normas jurídicas, pero en el ciclo completo del derecho requiere de esta norma estructural. Si A debe ser B, si no es B, debe ser F, donde F es la sanción. Tenemos un ejemplo con el artículo anteriormente, el artículo 1585, para poder observar la lógica de la norma. Es que con intención, o por negligencia, o por influencia, ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Esta es la primera estructura lógica. El supuesto de hecho es la consecuencia que conforma la primera variable de la doble estructura. Ya debe ser B. Cuando hablamos de la doble estructura, podemos anexarle a este artículo: si no repara el daño, debe ser sancionado. Esta conforma la segunda variable de la doble estructura. Entonces, debe ser S, donde S es la sanción. Coloquemos otro ejemplo, pero en el caso del Código Penal, al artículo 277. Leemos con atención: el funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir y aún temporalmente de
lugar en que debe sufrir su contexto. La consecuencia jurídica sería estar castigado, o bien castigado, con prisión de 15 días a 6 meses. Esta compone la primera variable de la necesidad de cerveza, de sus derechos y su consecuencia jurídica. Si seguimos a la doble estructura, donde la segunda variable debe ser si no es que debe ser esa, que conforme a segunda parte, que dice que en el caso de que por causa de permiso el detenido o sentenciado llegue a jugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Espero que esta breve información les haya permitido sacar algunas dudas con respecto a la más que la que mejorará la comprensión de la para ello realiza I truly believe that if you want to succeed in sales or any type of business job, you have to write well. I'm going to show you the keys to writing sales emails that can land prospects and close deals. First, keep it clear and concise. No one has time these days to read through a huge block of text. Your goal is to get your point across in as few words as possible. Su Grammarly micrófono really de helps with Alan. this. It shows me places where I can rephrase a sentence to increase readability. It also identifies certain Bueno, vamos parts a that ver are most important otro when I tipo de read and comprehend, and estos suggests that I videos. roll them. Second, use specific words that convey what you really need. Efficiently is so much better than easily here. Finally, and I cannot stress this enough, typos kill deals. If your writing isn't powerful, prospects won't see you or your business as qualified. I've always considered writing to be a strength of mine. Me avisan si ya se visualiza, por favor. Bien, Ya, otro profe. de los temas a juicio nuestro es importante en la construcción de esas reglas de la carga de la prueba es lo relativo a la estructura de la norma jurídica. Recordemos que en el video anterior estuvimos conversando respecto de la distribución de esas reglas de la carga de la prueba de conformidad a la naturaleza del hecho que se invoca, y estuvimos haciendo referencia a que la norma jurídica como regla general consta de dos partes, de un supuesto de hecho y de una sanción o de una consecuencia jurídica. En ese contexto, la determinación de la estructura de la norma jurídica tiene una gran importancia para el demandante, a efecto de que pueda presentar correcta y adecuadamente su pretensión, para el demandado, lógicamente, para que pueda entonces estructurar de mejor forma y de manera más eficaz sus defensas, sus excepciones, y para el juez, lógicamente, reporta una importancia indudable para efecto de hacer esa valoración de las pruebas y asignarle consecuencias a la parte que omite o que cumple su deber procesal de probar determinados hechos. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos entonces que tener presente cuál es la estructura de esa norma jurídica, puede reportar una gran utilidad. En ese sentido, podríamos señalar como una noción inicial que la norma jurídica cuenta con dos partes, como hemos conversado, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Lo siguiente, mandato más sanción es igual a norma jurídica, ¿verdad? Entonces, la norma jurídica
es una regulación abstracta de conducta que corresponde con el siguiente esquema: supuesto de hecho más consecuencia jurídica. Y es una regulación en función de que la norma jurídica busca ordenar conductas, ¿verdad? Ciertamente va a establecer un orden de cómo se debe llevar a cabo determinada actividad o cómo se debe conducir el ser humano. En ese sentido, la norma jurídica es una regulación, va a reglamentar un modo de actuar o va a reglamentar una actividad o va a establecer un orden, una secuencia de cómo deben desarrollarse en conclusión ciertas actividades del ser humano, ¿verdad? Y es una regulación abstracta en función de que la norma establece mandatos dirigidos a todos los que sucesivamente y a lo largo del tiempo se encuentren en el supuesto de hecho. La norma jurídica no está hecha o no fue confeccionada específicamente para Juan o Pedro. La norma jurídica ha sido confeccionada de manera abstracta, no está dirigida a una persona en específico, sino a todos los que en un momento determinado, ¿verdad?, puedan encontrarse dentro del ámbito de regulación de esa norma jurídica. De allí que se considera entonces que es una regulación abstracta y no personal, es decir, una regulación impersonal, ¿verdad? Un ejemplo de una norma jurídica sería el artículo 1644, ¿verdad? Y esto lo hemos incluido porque establece de manera, digamos, nítida los dos elementos que componen la estructura de la norma jurídica: el supuesto de hecho y la sanción o la consecuencia jurídica, ¿verdad? El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar, ¿verdad? El supuesto de hecho de esta norma jurídica sería entonces el que cause daño a otro, ¿verdad? Esta sería la regulación abstracta que contiene esta norma, el supuesto de hecho, la conducta que en este caso quiere regular esta norma jurídica, y la consecuencia de esa conducta, de esa provocación de un daño, sería la obligación de indemnizar. Aquí, de manera clara, se puede observar dentro de la estructura de esta norma los dos elementos, de manera tal que si el demandante comparece ante el juez y dice que Pedro le ha causado un daño, ¿verdad?, por ser hecho un hecho constitutivo de esa norma que está invocando como favorable, le corresponde entonces probar que Pedro le ha causado un daño, es decir, le corresponde la carga de probar el hecho constitutivo, ¿verdad? Lógicamente, una vez probado la configuración de este hecho constitutivo, el juez estaría obligado a establecer o a implementar la consecuencia que establece la norma. En este caso específico del artículo 1644 sería que el demandado tendría la obligación de indemnizar al demandante producto del daño de la causa, ¿verdad? Bien, podemos citar varios ejemplos que para efectos de determinar la estructura básica de la norma jurídica. El artículo 341 del Código de la Familia establece que la mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad por relación parental, el uso o tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el incumplimiento de la obligación de alimentar o el abandono del hijo o hija, serán motivos, según las circunstancias, ¿verdad?, para que se modifiquen, suspendan o se pierdan los derechos de patria potestad. Quiere decir que el hecho constitutivo de este artículo sería la mala conducta, ¿verdad?, es decir, lo que establece el primer párrafo de esta norma: la mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguno de los padres incurre en el supuesto de hecho que establece esta norma, la consecuencia sería que entonces se modificaría, se suspendería o perdería los derechos de patria potestad. El artículo 342 del Código de la Familia también permite identificar estos elementos. Los padres perderán la patria potestad o autoridad parental de oficio o a solicitud de parte cuando confieren a sus hijos o hijas o instituciones de protección de menores, abandonando los deberes inherentes a su condición de tales,
y desentendiéndose injustificadamente de estos en el aspecto afectivo y familiar. Esta norma, si bien contempla los dos elementos, es importante resaltar que no existe tampoco un orden en la exposición de estos dos elementos. En esta norma podemos observar que la consecuencia jurídica se establece como la primera oración del artículo, ¿verdad? Entonces, sí, comúnmente vamos a observar la consecuencia jurídica expuesta al final o de manera subsiguiente a la exposición del supuesto de hecho. Pero bien podría también la norma jurídica comportar esa sanción en otro orden que no sea necesariamente el tradicional. En este caso, la consecuencia sería la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Si los padres confieren a sus hijos o hijas a instituciones de protección de menores, abandonándolos los deberes inherentes a su condición de tales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es determinar y establecer que la consecuencia jurídica sería precisamente la pérdida de la patria potestad o la autoridad parental. En el caso del artículo 213 del Código Laboral, también podemos identificar de manera clara la estructura de la norma jurídica, porque señala que son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo, ¿verdad? El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de documentos certificados falsos que le atribuyan cualidades, aptitudes o facultades que carezca cuando el contrato o su modificación se celebre en atención a esas condiciones. Si el empleador sufre un engaño de la manera como se expone en este artículo, entonces se produciría la consecuencia jurídica de facultar al empleador de dar por terminada la relación. Se puede observar también de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Laboral en el artículo 228 también consagra esta norma que señala que cuando el empleador diere por terminado el contrato sin causa justificada antes de la fecha en que deba iniciarse la relación de trabajo, deberá indemnizar. Aquí claramente también podemos observar la estructura. El empleador decide dar por terminado el contrato sin causa justificada, ¿verdad? Antes de la fecha en que debía iniciarse la relación de trabajo, entonces estaría obligado a indemnizar. La obligación de indemnización jurídica de acreditarse ese supuesto derecho. La Constitución Política, en el artículo 29, establece el principio de la inviolabilidad de la correspondencia, que sería el supuesto de hecho, y la consecuencia jurídica de este supuesto de hecho es que se decretarían nulas las pruebas obtenidas con vulneración de esos parámetros constitucionales que establece el artículo 20. También se puede observar aquí de manera clara la estructura de la norma. En el artículo 54, ¿verdad?, que señala que toda persona contra la cual se pida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o no hacer que vulnere sus derechos, ¿verdad?, tendrá derecho a pedir que esa orden se revoque o se anule. Entonces, la consecuencia jurídica de la ejecución de una orden o la ejecución de una orden que vulnere los derechos y garantías fundamentales será la revocación, la revocatoria o la nulidad de los efectos de esa orden, ¿verdad? En el Código Civil, el artículo 1154, cuando señala que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, ¿verdad? En este caso, el supuesto de hecho sería la nulidad del contrato, la nulidad del acto del contrato. ¿Cuál es la consecuencia? Que las partes deben restituirse, deben regresarse lo que hayan recibido que ha sido objeto del contrato. Por otro lado, el Código Procesal también establece la nulidad procesal absoluta cuando se haya realizado un acto o una diligencia, ¿verdad?, que haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de sus garantías y los derechos reconocidos en la ley y la Constitución. El supuesto de hecho sería
la realización de una diligencia, de un acto que ha impedido el ejercicio de la defensa, ¿verdad? Y la consecuencia de acreditarse ese supuesto hecho sería precisamente la nulidad de ese acto o de esa diligencia. El artículo 218 del Código Procesal Penal, que señala que la persona favorecida a su suspensión condicional del procedimiento que incumpla esas condiciones, ¿verdad? Produciría entonces la consecuencia de que se le revocaría ese beneficio. Entonces, en esta norma procesal también se puede apreciar de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Penal, en el artículo 31, establece que no comete delito quien actúe en el legítimo ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal, ¿verdad? ¿Cuál sería el supuesto de hecho? Actuar en legítimo ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal. ¿Y cuál sería la consecuencia de haberse configurado ese comportamiento? Es que esa conducta no se considera delito. Aquí también se puede observar de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Penal, en los artículos 83, 84 y 85, cuando determina que hay concurso ideal cuando con una sola acción se vulneran varias disposiciones legales, entonces la consecuencia es que se aplica la pena mandada. En el artículo 84, cuando se refiere que el concurso real es la violación de varias disposiciones legales a través de varias acciones, ¿verdad? Y la consecuencia jurídica de acreditarse ese comportamiento es que se establece la pena de conformidad a la acumulación jurídica que se establece en los artículos 86 y 87. En torno al artículo 85, que establece lo que se conoce como el delito continuado, ¿verdad? Se considera una sola infracción la, digamos, vulneración de una misma norma cuando revele ser del mismo del sitio criminal. En este caso, la pena se aumentará de un tercio a la mitad, ¿verdad? Entonces, con estos ejemplos, hemos querido explicarle de manera breve que toda norma jurídica consta de dos elementos, supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, y que esto Bueno, jóvenes, como habrán visto en estos videos antes de irnos al corte, los elementos de la norma jurídica. Estamos hablando de dos elementos. Carolina. A ver. Dos elementos. El supuesto de hecho, que vamos a decir que es la hipótesis normativa, ¿sí? Lo que, si se actualiza, actualizarse, ¿qué quiere decir? En términos jurídicos, que si se da, si ocurre, entonces va a haber una consecuencia jurídica, que es eso, o unos efectos jurídicos, que sería su segundo elemento, y también se habla de otro elemento que sería el nexo, que tiene que ver entre el supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas, pero se habla también de ese, que es la sanción. Cuando regresemos después del corte, jóvenes, vamos a volvernos a conectar para continuar. Vamos a ver con ustedes, por favor, qué entendieron de ejemplos sobre este tema. Gracias.